A few minutes later, a little longer than a few minutes later. No se vayan todavía, una y más. Mirad, os explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas. Son mis hermanas. Todos los ovnis. He convocado nada más que a 2 estrellas. Están todos los ovnis de esas 2 estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no, porque es mi padre, ¿eh?
está cociendo vivo, tío, en mi propia salsa. ¿Qué quieres, Alberto? ¿Te echamos un poco de aceite, pimentón dulce y picante? Una ducha fría es lo que necesito. Y una copa de champán. ¿Algo para decir a los fans? Sí, hombre. DMT. Ahí es donde aprendió Alberto a Galicia rodar. DMT también. Total. Bueno, vamos a recoger, voy a llamar a los mecánicos, ¿vale? Claro que sí. Tienen en Guipúzcoa y en Guipúzcoa. Hoy fue ¿Cómo ha ido? una carrera difícil, estaba mucha temperatura en pista, fue complicado, estuvimos trabajando en el cuerpo técnico mucho. ¿Estuvimos trabajando en ello? Estamos trabajando en ello. Y parece que Alberto ha ganado tiempo gracias a nuestros reglajes. Sí, sí, sí. Más óptimos. Hoy he contado con equipo técnico, con asistentes. Sí, Tullidos todos, está haciendo una labor genial. sí. Equipo de minusválidos, eso es porque no paga impuestos por nosotros. Sí, yo tiro, hay gente que tira páginas amarillas, yo tiro de la 11. Yo llamo a la 11 y me recomiendan. O al 12, Sí. Me recomiendan tullido, oigo, por favor, un tullido así, pero dispuesto. Claro, aparte los tullidos solemos tener más ganas que la gente Claro, normal, ¿sabes? claro. Bueno, le ponemos cariño. Y mira, casi llegaste a 50 y casi llegaste a 53. Sí, 54-3, ¿no? El récord de pista. Podemos decir que es más largo. Hombre, bajan 9 décimas el tiempo del año pasado, ¿eh? 9 décimos, ¿viste? ¿Viste? Los relajes algo hicieron, Algo dice que hicieron. no. Algo hicieron. Dice que no. Bueno, amigos, pues ya hemos terminado la jornada de hoy en el circuito de la Madalena. Como siempre, disfrutando, porque la verdad es que es una maravilla el poder rodar casi con pista abierta. Yo creo que hemos estado hoy rodando a la vez, como mucho estábamos 5. Vale, que es una pista pequeña, pero 5, una pista, y muchos ratos puedes rodar solo perfectamente o con 2 personas o 3 personas. Y la verdad es que en ese sentido es una gozada. Por cierto, el circuito de la Madalena es ratonero, cortito, pero me parece súper divertido. El asfalto está súper bien. Está muy bien el asfalto, está en muy buenas condiciones. Lógicamente la infraestructura pues es humilde, no hay boxes, pero sí son como una especie como de garajes con tejado. Hay como unos garajes con tejado que está muy bien, con punto de luz, perfecto, y un bar más que digno, en el que te puedes tomar algo, puedes comer, dan hamburguesas, platos combinados, o sea, está perfecto, perfecto. Y poca afluencia, si por lo que sea viene alguien, viene algún coche o karting o tal, pues nada, sobre la marcha se va dividiendo el tiempo, cada 15 minutos entran unos y otros, y como es un circuito tan corto, tan físico, que no paras un segundo, pues la verdad es que 15 minutos, vamos, se te hacen hasta largos. Yo a los 10-12 minutos ya estoy pensando en entrar. Y luego, en lo que respecta al día de hoy, pues perfecto, porque me lo he pasado muy bien. He dado rueda a un chavalín, he estado también con amiguetes, con Adri del grupo Aprilia, he estado también con mis técnicos asistentes Rodri y Balado, que andan los pobres lesionados, pero se han volcado en echarme un cable cada vez que paraba en el box, o sea que... Y luego me han hecho compañía, por supuesto. Hemos tenido un día de conversaciones y de retomar nuestra amistad, porque nos vemos de ciento en viento y nada, perfecto. Espero volver antes de marcharme de vacaciones, o sea, de terminar las vacaciones. Me gustaría volver otro día más, porque primero porque quiero bajar un poquito el tiempo que he hecho, aunque no he estado nada mal. He bajado 9 décimas del tiempo del año pasado, he hecho 54.3 creo que ha sido, bueno, luego lo compruebo, pero en cualquiera de los casos he bajado mi tiempo sin apretar, sin arriesgar y disfrutando, o sea, pasándomelo bien.
en ningún momento hay sensación de que estás por encima de tus posibilidades, vamos. O sea, he estado dejando margen más que de sobra para margen de seguridad, vaya. Y nada, pues a ver si consigo venir el próximo día y consigo bajar un poquito más. Mi idea sería, si consigo bajar del 54 y me meto en el 53, sería la leche. No creo que lo pueda conseguir, pero bueno, estaría bien, la verdad, estaría bien. Sin más, nos vemos en próximas aventuras, amigos. Hasta luego. Y mírame, soy barañano y me hago el guía. En tu desierto el rey del postureo. Cada marcha, cada